Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 29, versículo 13, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 13. Me gustaría introducirme con este pasaje de la Escritura, hermanos, para recordar unas palabras que Jehová el Señor dijera a su pueblo en algún momento de la vida del pueblo de Israel. El título de la predicación de esta tarde, hermanos, se llama Consejos para honrar a Dios. Consejos para honrar a Dios. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice así. Vamos a darle lectura todos juntos, fuerte. Dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hermanos, la palabra de Dios dice que uno de los propósitos principales que el pueblo de Israel debería de haber cumplido delante de Jehová el Señor era honrarlo. Dios formó un pueblo con un propósito, y ese propósito es que ese pueblo sirviera como misionero en el mundo y que proclamara los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios en todo el mundo. Pero para que eso ocurriera, primero que nada, ese pueblo tenía que ser un pueblo acostumbrado a honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Bueno, honrar es un término que en resumen implica darle a Dios el honor que Él merece. Significa reconocer quién es Él. La palabra de Dios dice que Jehová el Señor, que Dios, que Cristo es digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser obedecido, de ser alabado, de ser exaltado. Y sin embargo dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel llegó un momento en el que no solamente no llevó a cabo la tarea de servir como un pueblo misionero, de servir como un pueblo que llevara los mandamientos de Dios, hermanos, por todas las naciones, sino que además de eso dejó de honrar a Dios, se olvidó que sus labios, que su vida, que sus acciones tenían como propósito exaltar el nombre de Dios. Sin embargo, vale la pena recordar que hay algo de lo que el pueblo no se olvidó, y es de las celebraciones, es de las fiestas religiosas, de tal manera que ellos creyeron que guardando la Pascua, guardando la fiesta de los tabernáculos, es decir, todos aquellos ritos religiosos externos era suficiente. Llega el momento en el que Dios les dice, ¿saben una cosa? Ustedes sí son un pueblo que cantan, sí son un pueblo que hacen ritos, sí son un pueblo que celebran cada una de las fiestas que deben de llevar a cabo, pero la realidad es que en su corazón, mi palabra está muy lejos de ustedes. Es decir, dice Dios, ustedes de labios me honran, pero en su corazón no tienen la intención de hacerlo. En su corazón, la realidad es que ustedes no quieren buscarme a mí. Ahora bien, la pregunta, hermanos, es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? La Biblia dice que Jesucristo estableció un pueblo, la iglesia, con el propósito de que la iglesia ahora cumpla el papel misionero, pero que también sea ese cuerpo de Cristo que le honra, que le reconoce, que le adora, que a través de una serie de cosas que vamos a ver nosotros el día de hoy, le demostremos al mundo que Dios es alguien digno de ser adorado y de ser reverenciado. Me llama la atención, hermanos, hace rato comentaba la hermana respecto a la petición de que en la colonia, y lamentablemente no es la única parte de la colonia, hay muchas partes en la colonia, y en la mayoría de colonias, hermanos, ya se están levantando altares a la muerte. Esto lamentablemente ya no es nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo eso? Si nosotros hacemos un recuento, aquí en esta colonia, que no es muy grande, habemos por lo menos 6 iglesias cristianas, es decir, toda la gente ha escuchado más de una vez, ¿sí? o 7 más bien, más de una vez, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo de una o de otra manera.
Ahora, si nosotros incluyéramos a la Iglesia Católica, hablaríamos de 8. Ahora, ¿por qué la quiero incluir? Porque de alguna manera el catolicismo también tiene una influencia religiosa en la gente. Pero ¿será que los cristianos de hoy, como las personas del pueblo de Israel, estamos honrando a Dios de labios? Y eso es precisamente lo que no está haciendo que las personas que han escuchado de alguna manera quieran creer en la realidad de Dios. Como las naciones de la época de Israel decían, bueno, ¿cómo voy a adorar a tu Dios si tú mismo no lo honras? ¿Cómo me voy a unir a ti, a tus alabanzas, a tu forma de adoración, si tú mismo, verdad, estás involucrada conmigo? Porque llegó un momento en el que el pueblo de Israel se involucró tanto con las naciones que se mezcló y ya no se podía percibir la diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones paganas. Por eso, hermanos, es que yo creo que es muy apropiado recibir de nuevo, porque no es la primera vez para la gran mayoría de nosotros, una serie de consejos que nos van a permitir recordar cómo cada uno de nosotros debemos de honrar a Dios. Y viene a mi mente, hermanos, el apóstol Pedro, cuando escribe una de sus epístolas, él dice, mientras yo viva, dice Pedro, no me voy a cansar de recordarles a ustedes las mismas cosas. Por eso es que nosotros hoy tenemos que tener un oído abierto, un corazón dispuesto para ser aconsejados. Y hoy vamos a ver, hermanos, 4 consejos para honrar a Dios. Punto número 1. El primer consejo es: deleítate con lo espiritual. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, al libro de los Salmos. Y vamos a leer 3 salmos. Pero antes quiero preguntar, hermanos, ¿qué significa la palabra deleitarse? Gozarse. ¿Qué más? Cuando tú dices que algo te deleita, es algo que te gusta, algo que te llena, que te satisface, que lo harías de nuevo, que no te cansas de disfrutarlo. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque te deleita, te gusta. Podrías en un momento dado repetirlo las veces que sea necesario porque te gusta. Hermanos, el primer consejo para honrar a Dios, ¿saben cuál es? Es deleitarnos en Dios, es deleitarnos en lo espiritual. Vamos a leer todos juntos el Salmo 37, versículo 4, posteriormente el 43:4 y más adelante el 104:34. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:4. Todos juntos, fuerte. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, deleitarse en lo espiritual significa que cada día yo me despierte dándole gracias a Dios, hermanos, primero que nada, porque Él me ha dado la vida. Deleitarse en lo espiritual es disfrutar el momento en el que yo me voy a sentar a leer la Biblia. Deleitarse en lo espiritual es gozarme con escuchar alabanzas cristianas. Deleitarse en lo espiritual es: Señor, hoy es miércoles, híjole, me tengo que apurar, tengo que salir del trabajo rápido, voy a manejar con cuidado, con prudencia, pero rápido porque yo quiero llegar al servicio, me tengo que apurar con las tareas domésticas, voy a hacer mi tarea, o a lo mejor no la he terminado, pero voy a ir a la reunión para no perderme la predicación. Ya es sábado, familia, hay que arreglar la ropa, hay que planchar, hay que dejar todo listo, de una vez vamos a ver qué vamos a desayunar mañana, vamos a organizarnos. Deleitarse en Dios es darle gracias a Dios, es que no me sea pesado. Deleitarse en los espirituales es decir, híjole, ya voy llegando al templo, allá está el hermano, ¿qué te manda? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Es saludarlo, es disfrutar al que está sentado a mi lado, a lo mejor estoy cansado, a lo mejor tengo sueño, a lo mejor honestamente estoy un poco aburrido, pero ya va a empezar la predicación. Deleitarse en lo espiritual es decir, Señor, estoy bien cansado y la verdad es que quizás hasta me voy a quedar dormido, pero Señor, dame fuerzas para que no me duerma. Voy a hacer lo posible, Dios, perdóname si estoy sentado y de repente me voy a parar ahí atrás, Señor, no es por falta de respeto, pero yo quiero disfrutar tu palabra.
Y ahora con la tecnología, Señor, en la semana voy a prender mi teléfono, sí, voy a repetir la predicación del domingo, porque hay algunos puntos que a lo mejor no entendí, o voy a repasar, o voy a compartir. Deleitarse en lo espiritual es disfrutarlo de nuevo. Alguien me diría, pero ¿para qué voy a escuchar al hermano Germán de nuevo si ya lo escuché el domingo? Porque no estás escuchando al hermano Germán, no estás escuchando a otro hermano, estamos escuchando la palabra de Dios y nos estamos llenando. Se están haciendo investigaciones, hermanos, de por qué los jóvenes de hoy se están yendo en porcentajes cada vez mayores de las iglesias cristianas. Y se ha encontrado que ese pequeño grupo de adolescentes y de jóvenes que sí se están quedando en las iglesias es porque en sus familias sus padres se deleitaban en lo espiritual. Veían que a sus padres no les era pesado involucrarse en las actividades, no les era pesado leer la Biblia, no les era pesado asistir a la iglesia, no les era pesado comprometerse. Al contrario, veían a sus padres: hijo, pues ¿sabes qué? Vente, arréglate, porque dijeron en el templo que vamos a ir a pintar, agárrate tu brocha, ¿verdad? Pon unos zapatos por ahí que ya no te sirven, la ropa, vamos a involucrarnos, vamos a trabajar y vamos a estar contentos. Deleitarse en lo espiritual es algo que el pueblo de Israel dejó de hacer, se le volvió costumbre. Y en la medida en la que nosotros, hermanos, nos deleitemos en Dios, vamos a poder entonces decirle a la gente que si ellos vienen y se encierran aquí 4 horas el domingo, 2 horas hoy miércoles, es la mejor manera de invertir el tiempo. Porque hay gente que pregunta: oye, ¿pero cuánto dura tu reunión? De 10 a 2 de la tarde. No, pues tú estás loco. ¿Cómo me voy a ir a sentar 4 horas allí? ¿Y qué hacen tanto tiempo? Es lo menos, parece que estamos vendiendo ahí en el tianguis, ¿no? Bueno, tenemos una reunión los miércoles, mira, es más corta, 1 hora y media, 2 horas cuando mucho. Híjole, pues aún así 2 horas está complicado, ¿no? Pero si nosotros le decimos: oye, mira, hermanos, hace tiempo, no sé si ustedes lo notaron, yo dejé de llamarle a las reuniones en la iglesia cultos, que no está mal hacerlo, o reuniones dominicales, que tampoco está mal hacerlo. Hay ocasiones en las que eventualmente yo llamo celebraciones. Vamos a la celebración dominical. Porque una celebración, ¿qué te trae a tu mente? Alegría. ¿Qué haces el domingo? Voy a una celebración. Ah, ¿en serio? ¿Qué celebras? Que es Día del Señor, que le damos gracias por la vida, y entonces nosotros escuchamos su palabra y cantamos y estamos con personas que conocemos, y con jóvenes y con adultos y con ancianos, y salimos muy contentos al final. Oye, pues a ver cuándo me invitas, ¿no? Si nos damos cuenta de lo diferente que es decirle a alguien: pues voy a la iglesia, voy a un culto, pues voy a un servicio. ¿Cuál servicio vas? No, mira, es que a una iglesia donde estudiamos la palabra de Dios. Insisto, no son términos erróneos. Aclaro, ¿sí queda claro eso? Es correcto, solo que a veces nosotros hemos dejado de disfrutar. Salmos 43:4. Noten lo que dice este pasaje de la escritura. Me gustó mucho, hermanos. Salmos capítulo 43, versículo 4 dice: entraré al altar de Dios. Veo que algunos todavía no llegan allí. Entraré al altar de Dios. Y quiero que observen las siguientes frases: al Dios de mi alegría. Voy a entrar a la casa de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Por eso es lo que yo decía hace un momento. Voy a la casa de Dios, al Dios que me da gozo, que me da alegría. Salmo 104:34. El primer consejo, hermanos amados, es: vamos a deleitarnos en lo espiritual. Vamos a regocijarnos, vamos a motivarnos unos a otros. Encuéntrate a un hermano en la semana y dile: oye, hermano, ¿por qué no vas a la reunión de los miércoles? Hermano, ¿por qué no haces el esfuerzo de ir a las reuniones de los domingos? Te vas a gozar, vamos a gozarnos con los hermanos. 104:34, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré. ¿En quién? En Jehová. Hay cosas que sí nos regocijan, claro que sí, hermanos, pero que nos regocije también Jehová. Mientras hacíamos una oración hace rato pidiéndole a Dios que pues tuviera misericordia de nuestra colonia por estos cambios que, insisto, están habiendo en el mundo, por el crecimiento de la adoración a la muerte. ¿Saben ustedes por qué ha crecido tanto entre los jóvenes el culto a la muerte, hermanos? Es muy sencillo. Hay plataformas que están creciendo mucho, como Netflix, Prime Video. Hay otra que incluso sirve para enviar cosas, la de Amazon.
Amazon Prime. Hay una característica en todas estas plataformas, hermanos. Sus series son de narcos, son de delincuentes, son de la vida del Chapo, la vida de todos esos hombres del mundo que hicieron vidas y fortunas a través de lo malo. ¿Y saben ustedes qué se ve en esas series? Hombres poderosos, con dinero, con riquezas, con mujeres con alhajas, con joyas, con comida, con buenos lugares, con buenos zapatos, con buenos carros. ¿Y saben qué desean los jóvenes hoy? Lo mismo, desean lo mismo, porque en esas series los autores, que en su momento fueron personas reales, adoraron a la muerte, adoraron lo malo, hicieron pacto con el diablo, y matar para ellos se convirtió en el pan de cada día y como algo normal. Oye, vente conmigo. No, es que yo soy una persona honesta, soy una persona decente. Sí, pero por lo decente que eres no le vas a dar de comer a tu familia, y mira, aquí te va a sobrar. Es que yo quiero que mi familia coma, vaya a la escuela, pues aquí le vas a mandar a las mejores escuelas. Y eso se está metiendo en la cabecita de los jóvenes. Hace poco que yo predicaba, hermanos, de las redes sociales, yo decía que hoy en día los hijos, hermanos, la gente que está detrás de todo eso, dicen que su meta es vencer al peor enemigo. ¿Y cuál dije que era el peor enemigo? El sueño. La meta que hay detrás de los productores de las plataformas es que un día el ser humano ya no duerma con tal de estar viendo su programación. Yo les pregunto, ¿eso traerá algo bueno al mundo? Pero nosotros como cristianos disfrutamos más ver una buena película, una buena serie, horas de televisión, que lo espiritual. Claro, no estoy diciendo que sea malo. Yo también veo películas, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, si yo dejo de deleitarme en lo espiritual, tarde o temprano, hermanos, mi espíritu se va a enfriar. Y va a llegar el momento en el que mi mente ya no va a estar aquí. Voy a querer salir a la calle y traer un arma, y traer un buen coche, y tener una buena casa como esas personas. Sí, al final terminan muertos, pero de aquí a que los agarran, decimos a veces, ¿a poco no? Y como además en las series de televisión nos hablan de muchas veces de lo que es real, que la policía está muchas veces involucrada, pues de todas maneras, entonces, ¿para qué le hacemos, no? Mejor vamos a disfrutar mientras se pueda. No, hermanos, no. Deleitémonos en Dios para que entonces ganemos a más personas y entiendan que sí se puede disfrutar esto. Segundo consejo, busca a Dios cada día. Me gustó mucho esta imagen, hermanos, que se explica por sí sola. Vamos al libro de 1 de Crónicas, capítulo 16, versículos 10 y 11. Posteriormente vamos a leer Isaías 55, 6 y después el Salmo 69, 32. Los voy a ir diciendo con calma. Primero que nada, 1 de Crónicas, si me hacen favor, vamos a leer este pasaje, 1 de Crónicas 16, 10. Dice así la palabra de Dios: gloriaos, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿qué dice? Continuamente. Hermanos, en el punto anterior veíamos que el primer consejo es que tenemos que deleitarnos en lo espiritual. Si yo busco a Dios, Él va a alegrar mi corazón. Tengo que buscar su poder, es decir, su ayuda. Lo primero que yo tengo que hacer cuando necesito algo es buscar a Dios, orar a Él, preguntarle a Él, consultarlo a Él, considerarlo a Él, invitarlo a Él. Es más, hasta cuando me voy de vacaciones hay que invitar a Dios. Cuando me voy a dormir, que vele nuestros sueños. Y dice la palabra de Dios que busca su rostro, ¿de qué manera? Continuamente. Dice que Dios no es solo para emergencias. Les voy a leer, escuchen, anoten nada más, Isaías 55, 6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Dice el Salmo 69, 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Busca a Dios y vivirá tu corazón. Voy a leer de nuevo Salmo 69, 32. Busca a Dios y vivirá tu corazón. Es decir, si tú buscas a Dios, te vas a regocijar y vas a cobrar ánimo. ¿Cuántas veces, hermanos, no estamos deprimidos? No estamos angustiados.
no estamos asustados, no estamos ansiosos, no estamos desesperados. Pero si buscamos a Dios, dice el Salmo 69:32, nuestro corazón se va a reanimar. ¿Sí nos damos cuenta? Se va a reanimar, se va a levantar, se va a fortalecer. Pero tengo que hacerlo cada día. El domingo, como un ejercicio, pedí que levantáramos la mano quienes leemos la Biblia todos los días. Y según mis cálculos, era quizás, así ya siendo justos, la mitad de la congregación. Lo cual es un buen porcentaje, pero en realidad no es lo ideal. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque no se trata de, pues qué bueno, estamos 50 y 50. Aún si estuviéramos 95-5, no es lo ideal. No sé si me explico. Lo correcto es, hermanos, levanten su mano quienes leyeron la Biblia todos los días y que no solamente levantemos una mano, levantemos las dos y digamos, amén, hermanos, gloria a Dios, leí la palabra del Señor. Y conste que no pregunté cuántos capítulos, no, ¿quién leyó la Biblia todos los días? Porque tampoco voy a decir que si leemos 50 capítulos diarios somos más espirituales que el que lee 5. No, hay que leer la palabra de Dios y si lo ideal es leer cada día más. Hay que buscar a Dios. Tercer consejo, toma buenas decisiones. En la vida todos los días estamos tomando decisiones. Voy a pedirles de favor, vamos a ver una serie de versículos, hermanos, 4 para ser más específicos, y quiero que veamos cómo cada versículo va como que encadenado uno al otro, como que hay una secuencia de si hago lo primero, voy a poder hacer lo segundo. Si no hago lo segundo, entonces no voy a poder hacer lo tercero. Vamos primero que nada a recordar lo que dice Génesis capítulo 39, 8 y 9. Es una historia por demás conocida. Solamente voy a leer el verso, no voy a explicar prácticamente nada porque la historia la conocemos. Habla de José. José, los cristianos tenemos que hacer elecciones o tomar decisiones que reflejen que en nuestro corazón existe el deseo de honrar a Dios. Los cristianos tenemos que aprender a tomar decisiones que reflejen que en nuestro corazón existe el deseo de honrar a Dios. El cristiano es una persona que se goza en lo espiritual porque siente en su corazón el deseo de honrar a Dios. El cristiano busca a Dios todos los días porque siente en su corazón el deseo de honrar a Dios. 39:8 de Génesis, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿No creen ustedes que esa fue una gran decisión que tuvo José? La esposa de Potifar se le ofreció, como coloquialmente se dice, en bandeja de plata. Y si José fuese un hombre como de los muchos que habemos hoy, diría, pues bueno, ¿por qué desaprovechar la oportunidad? No. Él tenía en su corazón el deseo de honrar a Dios. Yo no voy a poner a José en un pedestal y decir que como hombre no sintió tentación de decir que sí. Lo que sí sé es que él dijo no, porque ¿cómo podría yo pecar contra Dios? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cómo podría yo fallarle a Dios? Yo quiero honrarlo. ¿Pero por qué honras a Dios? Tus hermanos atentaron contra ti, te abandonaron, te vendieron como esclavo, estás lejos de tu casa. Si Dios te amara, Él no permitiría que te hubieran alejado de tus padres. Si Dios te amara, Él no habría permitido que tus hermanos se burlaran de ti. Si Dios estuviera contigo, ¿verdad? Si Él te hiciera caso, mira, tú estás bien consagrado a Él, pero si a Dios le importara tu vida, Él no permitiría esta injusticia que te hubieran vendido como un esclavo.
Si a Dios le interesara tu vida, entonces Él habría hecho algo para que tú no llegaras a la casa de Potifar. Y si a Dios le interesaran tus oraciones, ¿verdad? Y tus decisiones, entonces ¿por qué te tiene aquí? No. Yo creo que José sabía que él, como todos los seres humanos, en algún momento de la vida, vivimos injusticias, hermanos. O pasamos por situaciones que sinceramente no merecemos, pero que están allí. Y que muchas veces no las podemos evitar, allí están. Eso significa que entonces por eso ya no voy a decidirme por Dios, ¿no? Porque lo que la palabra de Dios enseña es que decidirse por Dios es tomar decisiones en cualquier circunstancia. Números 32, 23. Porque si yo no lo hago, si no tomo buenas decisiones, dice el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, lo siguiente. Y vamos a leer, les pido de favor que me sigan en este pasaje. ¿Qué hubiera pasado con José? Hermanos, José no habría llegado a ser el hombre que fue si en ese momento él hubiera tomado una mala decisión. Porque lo que la Biblia dice en Números 32, 23, hermanos, es lo siguiente. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y vean lo que dice, hermanos. Hace muchos años leí yo por primera vez este versículo y sinceramente me impresionó, hermanos. Dice, y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice? Os alcanzará. ¿Qué viene a sus cabecitas cuando la palabra de Dios dice, oye, ten cuidado con las decisiones que tomas? Porque si tú no tomas una buena decisión, tarde o temprano el pecado te alcanzará. ¿A qué les suena esto, hermanos? Me da la idea de ir corriendo, ¿verdad? De hacer el esfuerzo por huir de algo y que ese algo tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Me va a atrapar. Lo que la palabra de Dios dice en el libro de Números 32, 23 es, algún día vas a tener que enfrentar el castigo por ese pecado. Algún día. No lo hagas. Algún día, a causa de tomar una mala decisión, quizás no vas a llegar a ser la mujer o el hombre que Dios quería que tú fueras. ¿Qué hubiera pasado si José en ese momento hubiese caído, hermanos? No lo sé. Lo que sí sé es que llegó a ser un hombre que se convirtió en el brazo derecho del faraón, que fue un instrumento de Dios para la salvación de su familia, de su padre y de los hermanos que injustamente lo vendieron. ¿No crees que sería maravilloso, hermanos, que si nosotros tomamos buenas decisiones y algún día Dios nos coloca en una posición en la que podemos ayudar a alguien que nos hizo daño, sería maravilloso? Sí. Porque lo que los seres humanos esperamos es un día estar en una posición para que aquel que me hizo daño, yo pueda pagarle con la misma moneda. Pero José no lo hizo. José los ayudó. Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice cómo podemos tomar buenas decisiones, especialmente cuando la decisión que queremos tomar nos va a llevar a pecar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y entonces huirán de vosotros, de ustedes. Santiago 1:2, vamos a regresar a Santiago. Ya vimos, José tomó una buena decisión, por lo tanto no se tiene que preocupar de que un pecado lo va a alcanzar. Seguramente lo hizo resistiendo a la tentación de decirle sí a esa mujer, y por lo tanto él cosechó el resultado. Fíjense, en lugar de que lo alcanzara el pecado, lo alcanzó la bendición. Nadie de nosotros correríamos si una bendición nos estuviese persiguiendo, ¿o no? ¿Verdad? Dice Santiago 1:12, bienaventurado, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá un fruto, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Punto número 4 para terminar, vístete de Cristo.
Y vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 14, Efesios capítulo 4, versículo 24, y Efesios capítulo 6, versículo 11. Vístete de Cristo. Hermanos, consejos para honrar a Dios. Deleitémonos en lo espiritual. Es decir, regocijémonos en el momento en el que vamos a hacer algo que tiene que ver con Dios. Busquémoslo cada día. Tomemos buenas decisiones. Vistámonos de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, 14. Si me lo permiten, voy a leer desde el 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean. Quiero detenerme un poco allí. En el idioma griego, proveer no significa tanto no des ahorita, no, significa no des nunca. Es decir, y nunca proveas para los deseos de la carne. Nunca lo hagas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. El centro está en el 24, por eso es el que está agotado. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les voy a leer Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ¿qué significan esos tres versos? Muy sencillo. Veamos el primer recuadro. Vestirse de Cristo es ser como Él. Hacer esto es no dar lugar a practicar el pecado. Vestirse del nuevo hombre es vivir una vida nueva caracterizada por lo justo y santo. Y vestirse con la armadura de Dios es usar toda la ayuda de Él para no caer en las tentaciones. Isaías contiene unas frases a través de las cuales Jehová el Señor reclamó a su pueblo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros, hermanos, honremos a Dios no nada más con los labios, también con el corazón. Sigamos cada día cada uno de estos 4 consejos y entonces nosotros podremos, hermanos, honrar a Dios de una manera en la que estaremos preparados para poder cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, en lo individual y como iglesia. Proclamar su nombre, honrarlo, adorarlo, contagiar a otros con el gozo de Cristo, para que entonces, en el momento en el que la juventud, la adolescencia, la niñez o las personas que ya estamos en una edad mayor, nos demos cuenta que es una buena inversión el tiempo que yo utilizo para dedicar mi vida al Señor, a congregarme. Honrar a Dios es reconocer todo lo que Él es. Y dice la Biblia que Él es digno de toda adoración, alabanza, reverencia, oración, de que le demos toda nuestra vida por completo.